¿Sabéis una de las cosas que los niños aprenden desde la infancia, desde muy pequeños, las primeras palabras que ellos aprenden? Mío. Mío. Ese sentido de posesión, de ambición, de codicia, que podemos decir es gracioso. En lugar, cuando empieza el niño a decir, va a decir mamá, dice, no, mío. Y nos llevamos un pequeño freno de disgusto, ¿no? Y vemos la actitud del niño, de querer abarcar. No estoy diciendo que sean todos y que algunos niños para vosotros sean angelitos, yo eso no lo discuto, ¿no? Pero podemos ver la actitud que nace y que va a seguir creciendo en el ser humano, olvidando o no dándonos cuenta de que tú no has venido aquí a buscar lo tuyo, tú has venido a este mundo a administrar lo que es de Dios. Eres responsable de la parte de la viña y del trabajo en la viña en la que el Señor te ha puesto. Por tanto, vamos al siguiente paso. Si tú, sea quien seas, eres un administrador, tienes que administrar lo que Dios te ha dado, implica, y esto es aquí donde empieza la seriedad del asunto, implica que un día tendrás que dar respuesta de todo esto. Que eres responsable y tendrás que responder de ello. Y para ello tenemos que empezar a trabajar nuestro propio corazón, nuestra mente, el conocimiento, etc. Cuesta mucho ver esto de esta forma como nos dicen las Escrituras. ¿Tú te crees que el tiempo es tuyo? ¿Que tú mandas sobre tu cuerpo? Sobre todo esto que lo escuchamos de las mujeres acerca del aborto y tal. Yo mando, tú tienes decisiones, esto es mío, nadie está por encima de mí, mi libre albedrío. Y todo este lenguaje va en contra de lo que la Escritura nos está diciendo. Y tener la certeza de que os guste o no, como a estos labradores de la viña, un día Él enviará a alguien o vendrá al final Él mismo y dirá, responde a todo lo que yo te he dado y lo que te he dicho. Tus capacidades, las posesiones que están a tu alcance, lo que podrías haber hecho y no hiciste, lo que hiciste mal de manera egoísta, manejado por ese corazón pecaminoso que tú tienes. Sea lo mucho o sea poco, el Señor no está administrando solamente a los ricos, sino también a los pobres. Somos muy pocos aquí que podamos decir que somos ricos, ¿verdad? Y todos podemos decir, al final lo único que tengo es este poquito de aquí, otro poquito de allá, etcétera. De eso tendrás que dar respuesta, tendrás que responder delante de Dios. Bueno, hay gente muy inteligente, yo soy de mente muy simple, muy sencilla. De eso tendrás que dar respuesta también. Yo apenas sé o tengo habilidad para las manos, limpiar y arreglar a los niños. De eso tendrás que dar respuesta. Tu lengua, ¿cómo usas tu lengua? ¿Cómo tratas a tus semejantes? ¿Cómo tratas el corazón? El Señor te ha dado un corazón con sentimientos, con pasión, con deseos, pero tendrás que dar respuesta también de lo que hay en tu corazón. Así que todos nosotros somos aparceros, somos obreros contratados para administrar la tarea de nuestro Señor, de lo que Él ha puesto a nuestro alcance. ¿Qué hago con el vaso? Muchas gracias. Conocemos cómo es el fin de esta historia. Ese deseo innato de las personas de tomar dominio creyendo que era suyo porque lo habían trabajado con esfuerzo para ver los primeros racimos de uva y cuando mandó los obreros dijeron se lo vamos a impedir, lo vamos a quedar nosotros con todo, es lo que está en el corazón del hombre. Necesito y quiero ser feliz. Por encima de todas las cosas yo busco mi felicidad y mis derechos y mis principios. O el egoísmo, la codicia de tantas y tantas cosas nos hace olvidar que un día tendremos que dar respuesta. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace el Señor de la viña? ¿Acaso nos ha llamado la atención, si lo habéis podido seguir un poco? Mientras los demás van a abusar de esos privilegios, fijaros cómo el Señor actúa en primer lugar. Él no responde con indiferencia.
hay una perversidad en el hombre, en la persona, pero no en el caso de Dios. Primero desprecian a unos, los ignoran. Ah, por cierto, ¿sabéis quiénes son los siervos que van allí a pedir cuentas del Señor? Soy yo. Ese soy yo. Y todos aquellos que a la luz de la palabra vienen a decirte, a ver, ¿estás a cuenta con Dios? Entonces, cualquier profeta, cualquier mensajero, cualquiera que hace luz de la palabra de Dios, es el enviado de Dios para decirte, responde. Claro, cuando yo digo, yo soy este que te dice, tienes que dar respuesta de Dios de lo que estás haciendo, de lo que tienes, no respondas como estos, que lo cogen y los mataron y lo apedrearon. Pero esto es así. Vas a escuchar más de una vez de parte de Dios gente que te está diciendo cómo está tu corazón, cómo está tu situación espiritual, cómo es la obra de tu vida, cómo cuidas tu cuerpo, cómo tratas a la gente, cómo tratas a tus seres queridos, cómo tratas a tus enemigos, cómo tratas la naturaleza. Y de esto tienes que responder. Y vas a responder o a las buenas o a las malas. Hasta que al final nos dice que el Señor de la viña, nuestro Dios, envió a su Hijo. ¿Sabéis quién es este Hijo? Es Jesucristo. Algunos podríamos decir y pensar, qué ingenuo es el Señor de la viña que envió a su Hijo sabiendo que ya habían matado a los mensajeros anteriores. Pero ¿sabéis lo que nos dice la palabra de Dios aquí? No es ingenuidad de parte de Dios, es misericordia. Es la inmensa misericordia, es el amor inmerecido de Dios hacia sus obreros. A ver si enviando a mi hijo se ablandan y actúan de manera correcta. Fijaros la actitud de Dios. Voy a ver si de alguna manera, teniendo a mi propio hijo entre medias de ellos reaccionan de una manera mejor. Y aún así le dieron muerte en una cruz. ¿Cómo veis vosotros aquí esta perspectiva? ¿Cómo veis esta situación? Fijaros la mente de los obreros. Si quitamos la vida a Jesús, o al Hijo de Dios, o al Hijo de la viña, del dueño de la viña, esto será nuestro. ¿Recordáis lo que dice en Génesis acerca de Adán y Eva cuando viene la serpiente y les dice, y seréis iguales a Dios? ¿Y sabéis cuál es la actitud de hoy de la gente que niega la existencia de Dios, la personalidad y el carácter de Dios? Que un día seremos iguales a Dios. Uno de los libros que estoy leyendo ahora, casi para terminar, el segundo, de un autor que es ateo, que él dice que el mayor pecado de la sociedad en el mundo en que estamos viviendo es la teología o la doctrina y ética cristiana, porque nos enseña a ser humildes. Y este hombre dice, nosotros no tenemos que ser humildes, tenemos que ser arrogantes, tenemos que destruir, lo dice literal, tenemos que destruir a Dios y ponernos en su lugar. Ahora nosotros seremos los nuevos dioses. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Matemos al Hijo para que nos quedamos en su lugar con toda la herencia. Y finalmente ellos lo hacen. Pero la historia no termina ahí, porque sabemos cuál será el final terrible. Miremos ahora lo que Dios está haciendo o cómo Dios está actuando. En todo momento, de parte de Dios, el Dios de las Escrituras, habéis visto, estáis viendo misericordia. Una inmensa misericordia y paciencia de Dios. Vuelvo a decir, no lo confundáis con ingenuidad, sino con el tierno amor que Dios tiene para con los suyos, su creación, que nos muestra una y otra vez su voluntad. Volved a mí. Buscadme y entonces me encontraréis. Si tenéis dificultad o luchas, venid y estar en paz conmigo, y yo os limpiaré de vuestros pecados. Todo lo que sea rojo lo convertiré blanco. Constantemente envía a sus obreros, sus siervos, para que traigan esta palabra. Hasta que en el centro de la historia envía a su propio Hijo. Nuestro cuento de parábolas no tiene todos los detalles, pero sí tiene todas las notas acerca de Jesús. En cómo el Señor Jesús, para hacerse entender con todos los que están alrededor, gente como vosotros, ¿qué es lo que hace? Se hace semejante a nosotros, teniendo toda la gloria y majestad.
En lugar de venir con toda su gloria y con toda su luz y su pompa, lo dejó todo aparcado para hacerse como un siervo y nacer de una mujer humilde, en medio de una tierra humilde, para poder oír su voz. Y fijaros cómo Él actúa. No vino mostrando autoridad y poder y destruyendo a todos sus enemigos, sino, ¿qué te pasa? ¿Tienes hambre? Ven a mí, yo te daré de comer. ¿Tienes sed? Ven a mí, yo te quitaré la sed. ¿Estás enfermo? Yo te sano. ¿Estáis hambrientos? Fijaros lo que hace con el milagro de las 5.000 personas. Es el Señor obrando en representación de su Padre para que vosotros podáis entender el mensaje. Pero seguimos con este corazón duro y arrogante diciendo, si Él está fuera o aparte de nosotros, tomaremos el dominio y seremos iguales a dioses. Hasta el punto de que Jesús estorba, incomoda a los judíos, a los líderes, e incomoda a la gente hoy en día. Yo espero que no seas uno de ellos. Pero el Hijo incomoda a la gente, a tal punto que lo llegan a dar muerte. Y nosotros somos responsables, porque con nuestra actitud ignoramos y matamos la obra de Cristo en nuestra mente y en nuestras conciencias. El envío del Hijo de Dios a la viña, que es la creación, a buscar lo que debemos de responder, es el centro de la historia. Nos dice que al final el Señor de la viña enviará destrucción para aquellos que mataron a su Hijo. Porque, sabréis, mirad, todo pecado se puede perdonar. No importa si tú has sido un ladrón, un adúltero. No importa si hay inmoralidad en tu corazón, si hay codicia. No importa el pecado que sea. Todo pecado podrá ser perdonado. Pero rechazar al Hijo de Dios como el representante de Dios en la tierra, eso no es perdonable. Así que nos dice la historia en un momento que entonces, al final, lo último que hizo fue enviar a su Hijo, darle muerte, y entonces envió castigo. Y los trataría sin misericordia. Esta vida que tienes ahora, esta oportunidad que tienes, estos dones que te han dado, estas posibilidades de ser feliz, esta manera de tratar las cosas es la muestra de la misericordia de Dios. Pero te digo y te anuncio una cosa a la luz de las Escrituras. Esta misericordia se termina. Tiene un fin. Cuando venga el gran juicio, cuando venga a quedar respuesta de parte de Dios, ya no habrá más misericordia de parte de Dios, sino justicia. Y la justicia de Dios es muy severa. Pero dejadme que termine con la doble responsabilidad y tarea de nuestro Señor, el Hijo, cuando viene a tomar responsabilidades. Porque la Escritura nos dice que el Hijo de Dios sí que muere en una cruz, pero la muerte no le puede sujetar. Y que al tercer día resucitó. El Señor Jesús está hablando acerca de sí mismo cuando habla del Hijo de Dios. Y vemos el final de la historia, como Cristo se levantó de entre los muertos y ahora reina en poder y en gloria a la derecha del Padre. La doble tarea de nuestro de nuestro Señor Jesucristo es, en primer lugar, representarle. Dios demanda esto, ¿qué vais a responder? Hebreos 1. Esta es la palabra de Dios, ¿vais a hacer caso? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿y ahora qué vais a hacer? El Señor Jesús se presenta, venid a mí, yo soy el centro, yo soy la respuesta, yo soy la salvación, yo soy el camino, la verdad y la vida, etc. Aquí está. Esta es la solución que se está planteando. Hasta el punto de estar dispuesto a dar su propia vida en rescate de muchos. Quiero que en esta tarde tú pienses en esto. Cuando te encuentres cara a cara con el Señor Jesucristo, ¿cómo será tu actitud? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cuál será tu respuesta? Porque, ¿recordáis las últimas líneas que hemos leído en esta historia que ya no son parte de la parábola, sino la aplicación de la parábola? Cristo es dos cosas para ti. Y tienes dos opciones en esta tarde. Tienes dos opciones a lo largo de tu vida. Cuando piensas en el Señor Jesucristo, solamente puedes tomar una de estas dos decisiones y descansar en una de ellas solamente. O Cristo es la piedra angular de toda la obra del Padre,
Es decir, que viene para descansar tú, para darte a ti felicidad o darte la paz, perdón de tus pecados y vida eterna, piedra angular de todo el edificio que es la obra de Dios. O, segunda opción, se convierte en una piedra de tropiezo, en la cual si caes sobre ella, te dañarás. Y si ella, la piedra, cae sobre ti, te aplastará. No puedes mirar otra cosa. Tú podrás ser ignorante y seguir pensando en tu manera ingenua, pecaminosa de decir, si Dios no está, todo esto es mío y hago lo que me da la gana. O tienes que darte cuenta de que todo lo que tienes y todo lo que eres, tienes que responderlo delante de Dios. Y que el Señor Jesucristo viene a pedirte cuentas. Y por tanto tienes que tomar la decisión ahora, ya. O es Cristo el lugar donde tú descansas, la piedra angular y central de la obra de Dios, o es la piedra que te aplastará y te juzgará por toda la eternidad. No hay otra opción. ¿Cuál es la función de tu vida? Pregúntatelo. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? Búscalo. Céntrate en Él. ¿Cómo responderás cuando Dios te demande lo que has estado haciendo? Piénsalo bien. Llegará el día seguro que Dios te pedirá cuentas de tus negocios. Y en tercer lugar, he aquí el Hijo, la piedra. ¿Qué clase de piedra será para ti, para tu alma y tu vida? Es un lenguaje serio, es una historia bonita, pero es cierta y aplicable. Que el Señor te haga pensar en estas cosas hoy o mañana de una manera urgente y seas capaz de tomar las decisiones adecuadas delante de Él, delante del Hijo. Amén.